de las provincias de la tierra firme por la parte que se llama la Florida. A estas provincias han ido 3 tiranos en diversos tiempos, desde el año de 1510 o de 11, a hacer las obras que los otros los 2 de ellos en las otras partes de las Indias han cometido por subir a estados desproporcionados de su merecimiento con la sangre perdición de aquellos sus prójimos. Y todos 3 han muerto mala muerte, con destrucción de sus personas casas que habían edificado de sangre de hombres en otro tiempo pasado, como yo soy testigo de todos 3, y su memoria está ya raída de la haz de la tierra como si no hubieran por esta vida pasado. Dejaron toda la tierra escandalizada puesta en la infamia y horror de su nombre con algunas matanzas que hicieron, pero no muchas, porque los mató Dios antes que más hiciesen, porque les tenía guardado para allí el castigo de los males que yo sé vide que en otras partes de las Indias habían perpetrado. El cuarto tirano fue agora postreramente, el año de 1538, muy de propósito con mucho aparejo. Ha 3 años que no saben d'él ni parece. Somos ciertos que luego en entrando hizo crueldades y luego desapareció, que si es vivo él y su gente, que en estos 3 años ha destruido grandes muchas gentes y por donde fue las halló, porque es de los marcados y experimentados de los que más daños y males y destrucciones de muchas provincias reinos con otros sus compañeros ha hecho. Pero más creemos que le ha dado Dios el fin que a los otros ha dado. Después de 3 o 4 años de escrito lo susodicho, salieron de la tierra florida el resto de los tiranos que fue con aqueste tirano mayor que muerto dejaron, de los cuales supimos las inauditas crueldades y maldades que allí en vida, principalmente de él y después de su infeliz muerte los inhumanos hombres en aquellos inocentes y a nadie dañosos indios perpetraron, porque no saliese falso lo que arriba yo había adivinado. Y son tantas que afirmaron la regla que arriba al principio pusimos, que cuanto más procedían en descubrir y destrozar y perder gentes y tierras, tanto más señaladas crueldades iniquidades contra Dios y sus prójimos perpetraban. Estamos enhastiados de contar tantas tan execrables y horribles sangrientas obras, no de hombres, sino de bestias fieras, por eso no he querido detenerme en contar más de las siguientes. Hallaron grandes poblaciones de gentes muy bien dispuestas, cuerdas, políticas y bien ordenadas. Hacían en ellos grandes matanzas, como suelen, para entrañar su miedo en los corazones de aquellas gentes. Afligíanlos y matábanlos con echarles cargas como a bestias. Cuando alguno cansaba o desmayaba, por no desensartar de la cadena donde los llevaban en colleras otros que estaban antes de aquel, cortábanle la cabeza por el pescuezo caía el cuerpo a una parte y la cabeza a otra como de otras partes arriba contamos. Entrando en un pueblo donde los recibieron con alegría les dieron de comer hasta hartar más de 600 indios para acémilas de sus cargas servicio de sus caballos, salidos de los tiranos, vuelve un capitán deudo del tirano mayor a robar todo el pueblo estando seguros, mató a lanzadas al señor rey de la tierra hizo otras crueldades. En otro pueblo grande, porque les pareció que estaban un poco los vecinos del más recatados por las infames y horribles obras que habían oído de ellos, metieron a espada y lanza chicos y grandes, niños y viejos, súbditos y señores que no perdonaron a nadie. A mucho número de indios, en especial a más de 200 juntos, según se dice, que enviaron a llamar de cierto pueblo, o ellos vinieron de su voluntad, hizo cortar el tirano mayor desde las narices con los labios hasta la barba todas las caras, dejándolas rasas, y así, con aquella lástima y dolor amargura, corriendo sangre, los enviaron a que llevasen las nuevas de las obras y milagros que hacían aquellos predicadores de la Santa Fe Católica bautizados. Juzguis agora qué tales estarán aquellas gentes, cuánto amor ternan a los cristianos y cómo creerán ser el Dios que tienen bueno justo, y la ley religión que profesan y de que se jactan, inmaculada. Grandísimas y extrañísimas son las maldades que allí cometieron aquellos infelices hombres, hijos de perdición. Y así, el más infeliz capitán murió como malaventurado, sin confesión, no dudamos sino que fue sepultado en los infiernos, si quizá Dios ocultamente no uno proveyó, según su divina misericordia no según los deméritos de él, por tan execrables maldades. Del Río de la Plata. Desde el año de 1522 o 23 han ido al Río de la Plata, donde hay grandes reinos provincias, y de gentes muy dispuestas razonables 3 o 4 veces capitanes. En general, sabemos que han hecho muertes daños, en particular como está muy a trasmano de lo que más se trata de las Indias, no sabemos cosas que decir señaladas. Ninguna duda empero tenemos que no hayan hecho y hagan hoy las mismas obras que en las otras partes se han hecho y hacen.
porque son los mesmos españoles y entre ellos hay de los que se han hallado en las otras, y porque van a ser ricos e grandes señores como los otros, y esto es imposible que pueda ser, sino con perdición e matanzas y robos e diminución de los indios, según la orden e vía perversa que aquellos como los otros llevaron. Después que lo dicho se escribió, supimos muy con verdad que han destruido y despoblado grandes provincias y reinos de aquella tierra, haciendo extrañas matanzas y crueldades en aquellas desventuradas gentes, con las cuales se han señalado como los otros y más que otros, porque han tenido más lugar por estar más lejos de España, y han vivido más sin orden e justicia, aunque en todas las Indias no la hubo, como parece por todo lo arriba relatado. Entre otras infinitas se han leído en el Consejo de las Indias las que se dirán abajo. Un tirano gobernador dio mandamiento a cierta gente suya que fuese a ciertos pueblos de indios que si no les diesen de comer los matasen a todos. Fueron con esta autoridad, y porque los indios como a enemigos suyos no se lo quisieron dar, más por miedo de verlos y por huirlos que por falta de liberalidad, metieron a espadas sobre 5000 ánimas. Ítem, vinieron a poner en sus manos y a ofrecerse a su servicio cierto número de gentes de paz, que por ventura ellos enviaron a llamar, y porque o no vinieron tan presto o porque como suelen y es costumbre de ellos vulgada, quisieron en ellos su horrible miedo y espanto arraigar, mandó el gobernador que los entregasen a todos en manos de otros indios que aquellos tenían por sus enemigos. Los cuales, llorando y clamando rogaban que los matasen ellos no los diesen a sus enemigos, y no queriendo salir de la casa donde estaban, los hicieron pedazos clamando y diciendo: venimos a serviros de paz matáisnos, nuestra sangre quede por estas paredes en testimonio de nuestra injusta muerte y vuestra crueldad. Obra fue esta, cierto, señalada digna de considerar mucho más de lamentar. De los grandes reinos y grandes provincias del Perú. En el año de 1531 fue otro tirano grande con cierta gente a los reinos del Perú, donde entrando con el título e intención con los principios que los otros todos pasados, porque era uno de los que se habían más ejercitado más tiempo en todas las crueldades y estragos que en la tierra firme desde el año de 1510 se habían hecho, creció en crueldades y matanzas y robos, sin fin y verdad, destruyendo pueblos, apocando, matando las gentes de ellos siendo causa de tan grandes males que han sucedido en aquellas tierras. Que bien somos ciertos que nadie bastará a referirlos y encarecerlos hasta que los veamos y conozcamos claros el día del juicio, y de algunos que quería referir la deformidad y calidades y circunstancias que los afean y agravian, verdaderamente yo no podré ni sabré encarecer. En su infeliz entrada mató y destruyó algunos pueblos, se les robó mucha cantidad de oro. En una isla que está cerca de las mismas provincias que se llama Pugna, muy poblada graciosa, recibiéndole el Señor y gente dela como a ángeles del cielo, y después de 6 meses habiéndoles comido todos sus bastimentos y de nuevo descubriéndoles los trojes del trigo que tenían para sí sus mujeres hijos los tiempos de seca y estériles, y ofreciéndoselas con muchas lágrimas que las gastasen comiesen a su voluntad, el pago que les dieron a la fin fue que los metieron a espada y alancearon mucha cantidad de gentes de ellas. Y los que pudieron tomar a vida hicieron esclavos con grandes y señaladas crueldades otras que en ellas hicieron, dejando casi despoblada la dicha isla. De allí vanse a la provincia de Tumbala, que es en la tierra firme, matan y destruyen cuantos pudieron. Y porque de sus espantosas y horribles obras huían todas las gentes, decían que se alzaban que eran rebeldes al rey. Tenía este tirano esta industria, que a los que pedía y otros que venían a deils presentes de oro y plata y de lo que tenían, decíales que trujesen más, hasta que él vía que o no tenían más o no traían más, y entonces decía que los recebía por vasallos de los reyes de España y abrazábalos y hacía tocar 2 trompetas que tenía, dándoles a entender que desde en adelante no les habían de tomar más ni hacerles mal alguno, teniendo por lícito todo lo que les robaba y le daban por miedo de las abominables nuevas que de él oían antes que él los recibiese sou el amparo y protección del rey, como si después de recebidos debajo de la protección real no los oprimiesen, robasen, asolasen y destruyesen y él no los hubiera así destruido. Pocos días después, viniendo el rey universal y emperador de aquellos reinos que se llamó Atabaliba, con mucha gente desnuda y con sus armas de burla, no sabiendo cómo cortaban las espadas y herían las lanzas y cómo corrían los caballos, quién eran los españoles que si los demonios tuvieren oro, los acometerán para se lo robar, llegó al lugar donde ellos estaban, diciendo: ¿dónde están esos españoles?
Salgan acá, que no me mudaré de aquí hasta que me satisfagan de mis vasallos que me han muerto, y pueblos que me han despoblado, y riquezas que me han robado. Salieron a él, matáronle infinitas gentes, prendiéronle su persona, que venía en unas andas, y después de preso tractan con él que se rescatase. Promete de dar 4 millones de castellanos y da 15, y ellos prométenle de soltarle. Pero al fin, no guardándole la fin y verdad, como nunca en las Indias con los indios por los españoles se ha guardado, levántanle que por su mandado se juntaba gente, y él responde que en toda la tierra no se movía una hoja de un árbol sin su voluntad, que si gente se juntase creyesen que él la mandaba juntar. Y que presto estaba, que lo matasen. No obstante todo esto, lo condenaron a quemar vivo, aunque después rogaron algunos al capitán que lo ahogasen, y ahogado lo quemaron. Sabido por él, dijo: ¿Por qué me quemáis? ¿Qué os he hecho? ¿No me prometistes de soltar dándoos el oro? ¿No os di más de lo que os prometí? Pues que así lo queréis, envíame a vuestro rey de España, e otras muchas cosas que dijo para gran confusión y detestación de la gran injusticia de los españoles, y en fin lo quemaron. Considérese aquí la justicia e título de esta guerra, la prisión de este señor e la sentencia y ejecución de su muerte, y la consciencia con que tienen aquellos tiranos tan grandes tesoros como en aquellos reinos a aquel rey tan grande e a otros infinitos señores e particulares robaron. De infinitas hazañas señaladas en maldad y crueldad, en extirpación de aquellas gentes, cometidas por los que se llaman cristianos, quiero aquí referir algunas pocas que un fraile de San Francisco a los principios vido, y las firmó de su nombre enviando traslados por aquellas partes y otros a estos reinos de Castilla, e yo tengo en mi poder un traslado con su propia firma, en el cual dice así: Yo, Fray Marcos de Niza, de la Orden de San Francisco, comisario sobre los frailes de la misma orden en las provincias del Perú, que fue de los primeros religiosos que con los primeros cristianos entraron en las dichas provincias, digo dando testimonio verdadero de algunas cosas que yo con mis ojos vi en aquella tierra, mayormente cerca del tratamiento y conquistas hechas a los naturales. Primeramente, yo soy testigo de vista y por experiencia cierta conocí y alcancé que aquellos indios del Perú es la gente más benévola que entre indios se ha visto, y allegada e amiga a los cristianos. Y vi que aquellos daban a los españoles en abundancia oro y plata e piedras preciosas y todo cuanto les pedían que ellos tenían, e todo buen servicio, e nunca los indios salieron de guerra sino de paz, mientras no les dieron ocasión con los malos tratamientos e crueldades, antes los recebían con toda benevolencia y honor en los pueblos a los españoles, dándoles comidas e cuantos esclavos y esclavas pedían para servicio. Ítem, soy testigo e doy testimonio que sin dar causa ni ocasión aquellos indios a los españoles, luego que entraron en sus tierras, después de haber dado el mayor cacique Atabaliba más de 2 millones de oro a los españoles, y habiéndoles dado toda la tierra en su poder sin resistencia, luego quemaron al dicho Atabaliba que era señor de toda la tierra, y en peos del quemaron vivo a su capitán general Cochilimaca, el cual había venido de paz al gobernador con otros principales. Asimismo, después de estos dende a pocos días quemaron a Chamba, otro señor muy principal de la provincia de Quito, sin culpa ni haber hecho por qué. Asimismo quemaron a Chapera, señor de los Canarios, injustamente. Asimismo a Luis, gran señor de los que había en Quito, quemaron los pies, se le dieron otros muchos tormentos porque dijese dónde estaba el oro de Atabaliba, del cual tesoro, como pareció, no sabía él nada. Asimismo quemaron en Quito a Cozopanga, gobernador que era de todas las provincias de Quito. El cual, por ciertos requerimientos que le hizo Sebastián de Benalcázar, capitán del gobernador, vino de paz, y porque no dio tanto oro como le pedían, lo quemaron con otros muchos caciques e principales. Y a lo que yo pude entender su intento de los españoles era que no quedase señor en toda la tierra. Ítem, que los españoles recogieron mucho número de indios y los encerraron en 3 casas grandes, cuantos en ellas cupieron, e pegáronles fuego y quemáronlos a todos sin hacer la menor cosa contra español ni dar la menor causa. Y acaeció allí que un clérigo que se llama Ocaña sacó un muchacho del fuego en que se quemaba, y vino allí otro español y tomóselo de las manos y lo echó en medio de las llamas, donde se hizo ceniza con los demás. El cual dicho español que así había echado en el fuego al indio, aquel mismo día, volviendo al real, cayó súbitamente muerto en el camino e yo fui de parecer que no lo enterrasen. Ítem, yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos a los españoles cortar manos, narices y orejas a indios e indias sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo, y en tantos lugares y partes que sería largo de contar.
Yo vi que los españoles les echaban perros a los indios para que los hiciesen pedazos, los vi así aperrear a muy muchos. Asimismo vi yo quemar tantas casas e pueblos que no sabría decir el número según eran muchos. Asimismo es verdad que tomaban niños de teta por los brazos y los echaban arrojadizos cuanto podían, otros desafueros y crueldades sin propósito que me ponían espanto, con otras innumerables que vi que serían largas de contar. Ítem, vi que llamaban a los caciques e principales indios que viniesen de paz seguramente prometiéndoles seguro, y en llegando luego los quemaban. Y en mi presencia quemaron dos, el uno en Andón y el otro en Tumbala, no fui parte para se lo estorbar que no los quemasen, con cuanto les prediqué. Según Dios mi conciencia, en cuanto yo puedo alcanzar, no por otra causa sino por estos malos tratamientos, como claro parece a todos, se alzaron y levantaron los indios del Perú, y con mucha causa que se les ha dado. Porque ninguna verdad les han tractado, ni palabra guardado, sino que contra toda razón e injusticia tiranamente los han destruido con toda la tierra, haciéndoles tales obras que han determinado antes de morir que semejantes obras sufrir. Ítem, digo que por la relación de los indios hay mucho más oro escondido que manifestado, el cual, por las injusticias y crueldades que los españoles hicieron no lo han querido descubrir, ni lo descubrirán mientras recibieren tales tratamientos, antes querrán morir como los pasados. En lo cual Dios nuestro Señor ha sido mucho ofendido su majestad muy deservido y defraudado en perder tal tierra que podía dar buenamente de comer a toda Castilla, la cual será harto dificultosa y costosa, a mi ver, de la recuperar. Todas estas son sus palabras del dicho religioso, formales, y vienen también firmadas del obispo de México, dando testimonio de que todo esto afirmaba el dicho padre Fray Marcos. Hase de considerar aquí lo que este padre dice que vido, porque fue 50 o 100 leguas de tierra y a 9 o 10 años, porque era a los principios, había muy pocos que al sonido del oro fueran 4 y 5 mil españoles y se extendieron por muchos y grandes reinos y provincias más de 500 y 700 leguas que las tienen todas asoladas, perpetrando las dichas obras y otras más fieras y crueles. Verdaderamente, desde entonces acá hasta hoy más de 1000 veces más se ha destruido y asolado de ánimas que las que han contado, y con menos temor de Dios y del Rey piedad, han destruido grandísima parte del linaje humano. Más faltan y han muerto de aquellos reinos hasta hoy, que hoy también los matan, en obra de 10 años de 4 cuentos de ánimas. Pocos días a que acañaverearon y mataron una gran reina, mujer de Linga, el que quedó por rey de aquellos reinos, al cual los cristianos, por sus tiranías, poniendo las manos en él, lo hicieron alzar y está alzado. Y tomaron a la reina su mujer y contra toda justicia y razón la mataron, y aún dicen que estaba preñada, solamente por dar dolor a su marido. Si se hubiesen de contar las particulares crueldades y matanzas que los cristianos en aquellos reinos del Perú han cometido cada día hoy cometen, sin duda ninguna serían espantables y tantas que todo lo que hemos dicho de las otras partes se escureciese y pareciese poco, según la cantidad y gravedad de ellas.